Este es el mal hábito que él tiene para evadir el clinch. Puja con los brazos a su adversario, pero baja la cabeza. Eres vulnerable a un uppercut que no te entra en la mandíbula, sino que te entra en la cara. ¿En qué pelea mañana se ve esa? Que yo esté cerca de noquear al otro peleador. ¿Cómo carajo Justin Gaethje va a meter algo en un guante de 6 onzas? En este deporte hay atletas, hay artistas marciales y hay peleadores. ¿Cómo está mi querida familia de Striking Hood? Bienvenidos a un nuevo video. Hey chicos, el día de hoy vamos a analizar las narrativas que nos ha dejado UFC 250 o UFC La Casa Blanca, y específicamente vamos a analizar esas narrativas que hay alrededor del nombre de Ilia Topuria. Y es que debido a esta aura que había creado Ilia Topuria de ser un peleador invencible y claro que estaba invicto, pues muchos de sus fanáticos, en especial esos fanáticos españoles, creen y han estado comentando de que posiblemente la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje estaba amañada, cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Así que vamos a hacer un análisis del estilo de Ilia Topuria más adelante. Primero vamos a hablar acerca de las narrativas con las que se han estado manejando estos usuarios para poner excusas acerca de Ilia Topuria. Y así de bastante rápido, chicos, quiero darle gracias por el apoyo que me han dado en el último video que subí, reaccionando a lo que pasó en la Casa Blanca y dando mi análisis inicial de lo que vimos. Muchas gracias a todo el que ha visto el video y a los nuevos que se han suscrito al canal. Sean bienvenidos. Estamos aquí para hablar siempre y dialogar acerca de las MMA. Empezando con la primera excusa que hemos visto, es que han dicho que esta pelea estaba amañada y que Ilia Topuria ha perdido por cuenta propia. Esto es lo más estúpido que yo podía haber leído acerca de eso, y paso a explicarles por qué. Primero que nada, ¿cómo tú dices que alguien pierde en una pelea amañada cuando esa persona estaba cerca de noquear al otro peleador? Perdí por esto, estuve así de finalizar a mi rival. ¿Qué sentido tiene eso? Esa es la estupidez más grande. Segundo, ¿cómo tú me dices que la pelea está amañada, verdad? Cuando a mí me meten una paliza. ¿Quién amaña una pelea para recibir una paliza en la cual Ilia Topuria terminó con una fractura pequeña en el hueso orbital, que incluso puede llegar a comprometer el futuro de su carrera? Hemos visto lo que ha pasado con Tom Aspinall. Michael Bisping perdió un ojo. Los ojos son una parte muy delicada y muy importante para un peleador, especialmente en MMA, donde los reflejos deben estar en punto. Entonces, como en una pelea en la que yo absorbí tanto daño, en la que me hicieron tanto daño, en la que en un momento el doctor la iba a parar y yo le dije que quería continuar, me dices tú que está amañada? Tercero y súper importantísimo, ¿de verdad ustedes creen que a la UFC les conviene que Ilia pierda? ¿Saben las cosas que pierde la UFC si Ilia pierde? Primero, se pierde la oportunidad de tener esa super pelea con Islam Makhachev, que era algo que la UFC quería, que Ilia Topuria quería y que Islam Makhachev ha manifestado en ocasiones que también quería. Entonces, ¿cómo ustedes me dicen a mí que Ilia Topuria vendió esa pelea cuando estaba buscando la oportunidad de ser 3 veces campeón y eso dependía de su performance en esta pelea? De verdad. La segunda parte de este punto, la UFC de verdad iba a perder la oportunidad de viajar a España, la iba a sacrificar como ha pasado ahora, porque después de esta paliza, Ilia Topuria va a tener que tomarse un tiempo fuera del octágono. Quizás se dedique a ayudar a su hermano Alexander Topuria, pero con esta lesión orbital y el daño moral y psicológico que le ha causado esta pelea, lo más probable es que tenga que tomarse por lo menos un año fuera, y especialmente cuando consideramos que él es alguien que no pelea tan seguido, se toma mucho tiempo para prepararse entre pelea y pelea. Así que, ¿cómo diacho ustedes me dicen a mí? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo cabe en la cabeza de ustedes decir esto? Una de las cosas positivas que ha hecho Ilia Topuria es que ha traído nuevos fanáticos a las MMA, especialmente allá en España. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esos fanáticos son fanáticos casuales, no entienden el deporte, no lo conocen en su totalidad. Entonces, debido a eso, vemos narrativas como estas
y narrativas como la peor que vamos a ver ahora, que le voy a dejar todos estos screenshots en pantalla, que es los fanáticos diciendo que había algo en los guantes de Justin Gaethje, diciendo que le revisen los guantes a Justin Gaethje porque sus guantes no eran normales. Para ver si dejan la lloradera ya. Miren las fotos de los guantes aquí. Mismo volumen en los guantes. Miren una foto aquí del vendaje que le estaban haciendo a Justin Gaethje en los guantes. Y esta foto de un like que hizo Ilia Topuria en el cual le estaban haciendo el vendaje también. Lo van a exponer así. Van a exponer el vendaje si van a hacer trampa. Mismo volumen en los guantes. Dejen de llorar. Me tienen harto ya con la lloradera. Uno de los peores errores, una de las peores cosas que trajo Ilia Topuria fue fanáticos falsos como esos fanáticos españoles que son casuales, que nunca han visto la UFC y no saben ni una mierda de cómo se maneja esto. Hay un jodido supervisor de la Comisión Atlética revisando el jodido vendaje siempre. La misma Comisión Atlética que ha metido a la UFC en varios problemas y que lo hizo cerrar un evento una vez por John Jones. Dejen de estar llorando ya. Los guantes tenían el mismo volumen. No había algo malo con el vendaje. Ay, el vendaje de Justin Gaethje tenía algo. Por eso fue que ganó. Ay, no es normal que le haya destrozado la cara. Sí. ¿Qué pasó con todos los otros que pelean con él? Todos estos que pelean con él, ¿por qué tenían la cara así también? Con ellos también utilizó un vendaje ilegal. Salen con cada tontería y cada excusa. Por él lloran más que él. Él no ha puesto ni una sola excusa y ya están ustedes llorando. Déjense de idioteces, por favor, que no tienen ya alto a todito. A ver si ahora que él perdió, salen todos esos fanáticos casuales y nos libramos de ellos. Joder, de verdad. Todavía en el pleno 2026 estamos con esa estupidez. Son fanáticos que seguro han visto que en boxeo sí se ha dado eso, que los guantes y principalmente en el vendaje o le ponen yeso, le han puesto cemento. Se han visto casos en los que hay guantes alterados en boxeo. Los guantes de la UFC y de MMA en general son guantes de 6 onzas. ¿Cómo carajo Justin Gaethje va a meter algo en un guante de 6 onzas? Ustedes saben lo pequeño que es el vendaje. Eso es simplemente para protegerte los nudillos. Porque es que tú necesitas las manos abiertas para poder hacer wrestling. Y debido a que las artes marciales buscan parecerse, ser lo más cercano a una pelea real, pues entonces casi no se protegen las manos. ¿Cómo tú me dices a mí que él va a meter algo en sus guantes y no se va a notar a simple vista? Sus guantes parecían exactamente los guantes de Ilia Topuria. Todo normal con eso. Nada de exageración, nada de alteración de guantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno de ellos habían visto pelear a Justin Gaethje y habían visto el daño que Justin Gaethje le puede generar a alguien dentro del octágono. Como le hizo a Rafael Fiziev, como le hizo a Michael Chandler, como le hizo a Paddy Pimblett y como le hizo a Tony Ferguson. Después de esa pelea con Tony Ferguson, Khabib fue a una entrevista y dijo: tú no vuelves a ser el mismo tras una pelea así. Incluso si eres Tony Ferguson, tú no vuelves a ser el mismo. Y tenía razón Khabib. Tony Ferguson después de esa paliza no volvió a ser el mismo. Y ahí fue donde comenzó la racha histórica de derrotas de Tony Ferguson. Entonces, ¿cómo ustedes me dicen a mí de que Justin Gaethje tenía algo en los guantes? Por favor, seamos serios. Aceptemos con honor y con objetividad la derrota de Ilia Topuria. Ahora bien, vamos a hablar de por qué razones Ilia Topuria perdió. Miren, en el análisis de la pelea yo decía que Ilia Topuria es alguien que se caracterizaba por una buena defensa de striking. Sin embargo, yo me equivoqué y debí haber hecho lo que hice para este video, y es repasar las peleas anteriores de Ilia Topuria. Y específicamente su pelea con Max Holloway, que es el peleador que más problemas le ha dado a Ilia Topuria, y donde Justin Gaethje tomó más elementos del game plan de Max Holloway y los aplicó al suyo propio. Primero que nada, quiero hablar acerca de la defensa de Ilia Topuria antes de pasar a las cosas que Justin Gaethje hizo en esa pelea, que fueron varias. Ilia Topuria pelea con un finisher modificado. Sin embargo, hay algo interesante acerca de ese finisher de Ilia Topuria, y es que él no siempre utiliza el hombro para proteger su mandíbula o para protegerse de los jabs. Y ahí está el principal problema de la
defensa de Ilia Topuria. Él muchas veces, en lugar de echarse para atrás con el Philly Shell y protegerse con el hombro, lo que hace es que se cubre totalmente. Y cuando tú te cubres totalmente, los guantes de MMA, no sé si es por ya la costumbre de practicar tanto boxeo, y Ilia practica boxeo con guantes de boxeo, no utiliza guantes de MMA para practicar boxeo. Entonces, cuando tú te cubres con boxeo, los guantes son más grandes y te permiten cubrir más espacio, hay menos aberturas en tu defensa. Pero como son guantes de MMA, tú te cubres las partes importantes y que te pueden exponer, que en este caso serían la mandíbula y el temple o la sien, como le dicen aquí. Te cubres estas partes para que no te puedan noquear. Entonces Ilia Topuria deja aberturas en su defensa al utilizar un Philly Shell modificado. No lo utiliza en su totalidad. ¿Por qué? Porque Ilia depende de generar golpes de poder. Y para poder generar golpes de poder necesita más soltura en sus brazos. Especialmente cuando está utilizando tantos ganchos que son sus golpes favoritos. Segundo, cuando Ilia se planta para realmente ser responsable en defensa, utiliza un movimiento de péndulo de lado a lado. Se puede ver que se mueve de lado a lado como si fuese un péndulo y de arriba hacia abajo. Se nota que de verdad está tratando de evadir el jab. Pero también cuando está buscando conectar golpes de poder, lo que hace es que se eche un poco para atrás y trata de utilizar el Philly Shell para defenderse. No sé si se han fijado, les voy a dejar una imagen por acá de Ilia Topuria en esa pelea con Max Holloway, utilizando ese tipo de defensa, echándose hacia atrás. También en la pelea con Justin Gaethje, vimos como Justin Gaethje fue capaz de conectarle primero un jab, él echándose así para atrás, y luego lo agarra con una mano derecha, que es la que le provoca el que para muchos fue un knockdown. Estadísticamente la UFC no lo reconoce como un knockdown, yo sí creo que sí lo mandó al suelo, pero ahí están los problemas de la defensa de Ilia Topuria. Pasamos al segundo problema más importante. Bueno, en este caso sería ya el tercero o cuarto. Este es el más importante de todos. Ilia Topuria, a pesar de que es un peleador tan habilidoso como lo que es y que domina muy bien el boxeo, tiene malos hábitos. Y el principal mal hábito de Ilia Topuria es que cuando va al clinch, ojo, que en el boxeo se utiliza mucho el clinch, debería ser capaz de controlar mejor ese tipo de posición y situaciones. Sin embargo, cuando Ilia Topuria va al clinch, no se compromete y lo que hace es tratar de evadirlo desde el inicio. Lo vimos contra Charles Oliveira y lo vimos ahora contra Justin Gaethje. ¿Y ahora qué pasa? La manera en la que Ilia Topuria evade el clinch no es la más eficiente ni la mejor. Lo que Ilia Topuria hace para evadir el clinch, oigan, este es el mal hábito que él tiene para evadir el clinch, y es que empuja con los brazos a su adversario, pero baja la cabeza. Entonces, cuando tú estás evadiendo el clinch, empujando y bajando la cabeza, eres vulnerable a un uppercut que no te entra en la mandíbula, sino que te entra en la cara. Y por eso, desde el primer momento en que Justin Gaethje le conectó un uppercut, logró cortarlo en el pómulo. Porque Ilia Topuria una y otra vez evadía el clinch, empujándolo, ¿verdad? Pero bajando la cara. Y esto pasa porque uno, como Ilia Topuria es más pequeño y en el clinch lo que hacen es que te enganchan por aquí atrás en el cuello. Es más fácil en MMA que en boxing porque tú tienes la mano totalmente abierta por los guantes. Como te enganchan, Ilia lo que hace es que baja la cabeza para que el agarre no sea igual de efectivo y te empuja. Otros peleadores lo que hacen es que se te acercan, se mantienen fuertes y levantan la cabeza para evitar que tú puedas conectar o un uppercut o golpes cercanos con la rodilla. Ilia Topuria no hace eso y debido a este mal hábito, se terminó tragando ese uppercut una y otra vez. Lo segundo es que Ilia tiene el mal hábito, lo desarrolló en esa pelea contra Josh Emmett, de querer ir a buscar KOs. Esto lleva a varias cosas. La primera es que Ilia Topuria se planta demasiado firme en el pie y muchos de los analistas habían comentado que es susceptible de patadas bajas a la pierna debido a su posición de boxeo en la que avanza con un pie delante y otro detrás, poniendo más peso en su pierna. Por eso también cuando les daba el ejemplo de que él hace el Philly Shell pero que se queda plantado, es por eso mismo, él está buscando un contragolpe y como está buscando un contragolpe, está tratando de generar poder desde la parte baja de su cuerpo.
Sin embargo, esto hace que se mantenga en estático. Y cuando tú te mantienes en estático, eres propenso a tragarte un jab. El mismo jab que una y otra vez Max Holloway conectó en el primer asalto, como podemos ver en todas estas imágenes que les estoy dejando acá. Max Holloway conectó ese jab una y otra vez limpio en la cara de Ilia Topuria. El segundo error que comete Ilia Topuria es que Ilia, bueno, no es un error, es más bien para cubrir una desventaja. Como Ilia tiene brazos no tan largos, voy a decir algo, sí son largos para alguien tan pequeño como él, tiene una buena envergadura, pero regularmente él es el luchador que tiene que acortar la distancia. Y para poder utilizar un jab, cosa que él mismo ha dicho, les estaré dejando un video por acá, no se lo puedo dejar con audio porque obviamente YouTube. Y de hecho sea de paso, por favor, suscríbanse al canal, síganos, los que no nos siguen, sigan viendo. Cuando él utiliza un jab, lo que utiliza es un power jab. Ilia no utiliza un jab normal, lo decía en el otro video en el que simplemente te pone el jab en la cara, sino que da un paso de poder hacia adelante y hace un movimiento explosivo en el cual utiliza un jab para cortar más distancia y poder golpearte. El padre de Justin Gaethje mencionaba que Gaethje había enfrentado a luchadores pequeños con anterioridad. ¿Qué pasa? Cuando tú te enfrentas a luchadores pequeños que hacen esto, lo que tú haces es que utilizas tu estatura en ventaja. Como tú tienes la ventaja de estatura, lo que haces es que esperas que el luchador pequeño se te acerque a ti, evades un poco el jab echándote hacia un lado y dejas tu propio jab delante. Con un buen timing, obviamente, tienes que tener un buen timing, pero lo que haces es que utilizas ese jab para dejar que él se acerque, ¿verdad? Y cuando él se acerca, tú lo recibes con el jab y le vas causando daño no solamente por tu movimiento, sino por el movimiento de entrada que este está realizando. Contra Alex Pereira pasó algo similar, y es que Alex Pereira trató de cortarle el paso a Ciryl Gane, y cuando trató de cortarle el paso fue a lanzar un golpe. Ciryl Gane le ganó la posición, y como le ganó la posición, conectó primero, y por eso causó más impacto el jab de Ciryl Gane. Ciryl Gane, que tiene manos de abuelita, logró conectarlo con un simple jab y noquearlo. Bueno, no noquearlo, pero lo derribó. Volvemos a lo de que Ilia se volvió un knockout hunter. Uno de los errores que él comete es que pone demasiado poder en sus puños y se sobreextiende. Contra Max Holloway lo hizo una y otra vez. Se sobreextiende. Como podrán ver en estas imágenes, termina lanzando un gancho y se va desbocado. Similar a lo que hacía Justin Gaethje en el pasado. Es bastante irónico como son las situaciones de ambos y el striking de ambos. Son parecidos en ciertas cosas. Ilia Topuria se desboca cuando lanza esos movimientos de poder, porque trata de generar la mayor cantidad de poder posible en busca de un knockout. Él mismo se ha puesto demasiada presión con esas predicciones que hace, con decir te voy a noquear en el primer asalto, te voy a noquear en el segundo asalto, etcétera, etcétera. Entonces es vulnerable a contragolpes. Regularmente contragolpes por el rear hand, no la mano que lidera. Por ejemplo, si yo estoy en posición del pie izquierdo delante, yo te voy a esperar con el jab. Pero si tú haces esos movimientos extras o movimientos como los que hace Ilia Topuria, en los que se expone, yo voy a tratar de sacar más ventaja, me voy a echar hacia un lado, ya perdí el jab, pero tengo la mano que queda detrás, que en este caso sería mi mano derecha. Entonces eso es uno de los problemas que tiene Ilia Topuria cuando está buscando ofensiva. Se ha vuelto alguien que busca demasiado esos knockouts. Segundo, muchos decían que cómo es posible que Justin Gaethje le realizó un corte tan temprano a Ilia Topuria. La realidad es que Ilia Topuria es susceptible a los cortes. Muy susceptible a los cortes. No sé cuál es el problema con su piel, pero contra Josh Emmett terminó así en la pelea con este corte que ven acá. En su pelea contra Alexander Volkanovski tuvo algún daño que otro en la cara, pero no era en realidad un corte. Sin embargo,
En la pelea que más se notó lo susceptible que es Ilia Topuria a los cortes fue contra Max Holloway. Como dije, es alguien que es susceptible al jab. El jab es un problema para Ilia Topuria debido a que como él es más pequeño, tengo que estar en tu cara. Entonces, como estoy tratando de buscar el knockout, no soy responsable con esa defensa de péndulo que él utilizaba antes, sino que ahora se queda más plantado y haciendo movimientos de entro y salgo, tratando de hacerte fintas para que tú te comprometas con un contragolpe y cuando yo salga, tú no me atrapes en distancia y yo poder contraatacar. Los rivales se dieron cuenta de eso, más Holloway con ese jab una y otra vez en el primer asalto, en el segundo asalto, en el tercer asalto. Aquí les dejo imágenes de cómo terminó Ilia Topuria en el segundo, al final del primer asalto, cómo terminó su cara. Sin embargo, lo importante acá es que en el minuto 2:29, quedando 2 minutos y 29 segundos, ya escuchábamos a Jon Anik decir que tenía el pómulo hinchado. Jon Anik es el narrador de las peleas en la UFC. Y es cierto, Ilia Topuria tenía el pómulo hinchado, se le notaba claramente el daño debajo del ojo. Ilia Topuria ha recibido cortes en el pasado. Esta imagen de acá es de un entrenamiento que él estaba teniendo y en el que uno de sus compañeros lo cortó accidentalmente. Y debido a esto, podemos ver ese sangrado que él tiene aquí en el ojo, en esta imagen. Ilia también, en su otro ojo, tiene un corte arriba del ojo que requirió puntos de sutura. Y aún se pueden ver las marcas de los puntos de sutura en el ojo. Es algo de lo que han hablado algunos fanáticos para el comienzo de algunas peleas, diciendo, ¿por qué Ilia tiene un corte? ¿Por qué Ilia tiene un corte? Y siempre le dicen, no, eso es una herida vieja, eso es una herida vieja. Sin embargo, cuando tú tienes ya la piel cicatrizada de esa forma, se puede abrir fácilmente. Se puede abrir fácilmente. Entonces, como ha tenido cortes ya en ambos pómulos, en toda la mejilla, en la cara, pues cuando le conectan 2, 4, 3 veces seguidas con un jab, pues se nota el daño que esto le causa y rápidamente se le enrojece la cara o termina recibiendo cortes. Otro error que él cometió es que cuando él peleó contra Max Holloway y Alexander Volkanovski, Max Holloway y Alexander Volkanovski son peleadores que les gusta, ¿verdad? Les gusta escapar de los intercambios contra las rejas. A diferencia de Justin Gaethje y Max Holloway y Alexander Volkanovski, lo que hacen es que salen en ángulo. Tú vienes hacia mí, yo tengo la jaula hacia atrás, yo no quiero hacer intercambios contigo en corta distancia porque a ambos les gusta manejar la distancia y poder soltar combinaciones. Entonces lo que hacen es que voy saliendo y evito así el intercambio. Ilia Topuria de esa forma los caza más fácilmente. Por eso el knockout contra Holloway y el knockout contra Alexander Volkanovski se dieron específicamente en las mismas condiciones, que fue contra las rejas. Sin embargo, contra Justin Gaethje, Ilia Topuria, a pesar de que es cierto lo que dicen muchos, lo subestimó. Es cierto, lo subestimó. Lo peor que él hizo, a pesar de que lo subestimó, lo peor que él hizo fue no respetarlo. Porque una cosa es que tú lo subestimes, ¿verdad? Que si tú digas que tiene menos habilidades, que es alguien que no está en tu nivel, que su IQ de pelea es inferior al tuyo. Pero cuando tú no respetas el poder que viene detrás, pues te pasa lo que le pasó a Ilia Topuria, y es que se terminó tragando golpes secos. A diferencia de Max Holloway y Alexander Volkanovski, Justin Gaethje no tiene ese movimiento de pies para poder escapar en un círculo de los intercambios. Lo que él sí tiene es que, primero, se agacha y se protege toda la cabeza. Tiene ese mal hábito Justin Gaethje de agacharse. Y debido a eso fue que Max Holloway le rompió la nariz con aquella patada giratoria. Pero Justin Gaethje se agacha y responde para atrás. Busca ganchos, busca boxeo sucio, busca agarrarte, busca tenderte trampas para que tú te acerques y él poder agarrarte con un contragolpe o con esa patada alta que también es capaz de lanzarla en corta distancia. Lo utilizó contra Ilia Topuria en la pelea. No la conectó de lleno, pero estaba ahí, estaba la amenaza de esa patada. Segundo, en su pelea, bueno, segundo no, ya vamos como por el cuarto punto. Olvídense del conteo. En su pelea contra Max Holloway, Paul Felder, que era
peleador en la UFC y ahora se ha dedicado a ser comentarista y analista, ¿verdad? Paul Felder nos decía que Ilia Topuria nos dijo, quedando 3 minutos y 32 segundos del tercer asalto, que Ilia Topuria se podía cansar tratando de ir por el knockout. Y es cierto. Contra Max Holloway no pasó porque obviamente consiguió el knockout. Pero contra Justin Gaethje, el principio del fin no fue en el segundo asalto, cuando tuvo esa entrada fulgorosa tratando de noquear a Justin Gaethje con todos esos golpes a la barriga. Al final del primer asalto, Ilia Topuria trató de hacer lo mismo y trató de cumplir esa promesa de noquearlo en el primer asalto, aunque a pesar de que dijo que eran los primeros 2 minutos. Sin embargo, no pudo. Entonces, entre toda la energía que gastó en ese primer asalto, más la que gastó en el segundo asalto, pues obviamente se vio afectado su cardio. Yo creo que Ilia Topuria es alguien similar a Khalil Rountree Jr., que como tienen tanto músculo, generan demasiado poder, es verdad, con sus golpes, pero su cuerpo también consume mucho más oxígeno. Y esto hace que cuando tú estás tratando de noquear a alguien, gastes mucho más energía y tu cardio se vea comprometido. Y comprometido de una manera, ya tú sabes. Lo segundo es que yo quiero que ustedes entiendan algo. Volví a decir lo segundo, estoy perdido con esa cuenta. Olvídense de eso. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en este deporte hay atletas, hay artistas marciales y hay peleadores. Oigan bien, hay atletas que son esos que se dedican a crear un nombre, que se dedican a cuidar su cuerpo, a crear una marca, ¿verdad que sí? Y que son conscientes de que su tiempo en este deporte no es tan largo, no es tan largo. Ese es el caso de Ilia Topuria. Ilia Topuria es un atleta. Hay artistas marciales luego que son personas que aman más el aspecto técnico, el aspecto deportivo, el aspecto de artista marcial que hay dentro, el dominar todos esos elementos que tienen que ver con el grappling, que tienen que ver con el striking, como es el caso de Israel Adesanya o es el caso de Alexander Volkanovski. Ellos son artistas marciales, son personas que tienen un estilo más fluido, que se nota que han estudiado el deporte, que conocen cómo manejarse en defensa, cómo manejarse en ofensiva y qué hacer en todas las situaciones que se puedan presentar en una pelea. Y luego hay peleadores, personas nacidas para pelear, que tienen un talento natural para esto, tienen un instinto natural de lo que significa pelear. Personas que no se rinden, que para tú poder sacarlos del octágono, tú tienes que o someterlos, obligarlos a someterlos, en la mayoría de los casos dormirlos o noquearlos. Son personas que es imposible casi que el referee le pare la pelea y que tienen instintos de pelea, y saben pelear. Saben qué hacer en los scrambles, saben cómo forzarte a ti, un artista marcial o un atleta, a situaciones que tú no quieres. Y eso pasó con Ilia Topuria y Justin Gaethje. Ilia Topuria fue esos intercambios salvajes porque Justin Gaethje lo forzó. Con los ángulos raros, pues son ángulos raros en los que Justin Gaethje lanza sus golpes. En ocasiones lanza ganchos que parece que te está golpeando con esta parte de la mano, o que lanza ganchos así, en los que te golpea con esta parte de la mano y no con el puño. O ese jab rarísimo que él tiene, que parece que en ocasiones te agarra con el dedo, y ha pasado. Pero lo que pasa es que el boxeo te enseña que si tú le das rotación al puño, generas más poder con los nudillos y tu jab hace más daño. Pero ese es el caso con Justin Gaethje, por ejemplo, ese front headlock, ese candado que él hace de frente, que lo utilizó contra Paddy Pimblett y contra Ilia Topuria. Eso es propio de un peleador. Eso no lo utiliza un wrestler, eso no lo utiliza. Bueno, los wrestlers lo hacen, pero al punto que voy es que no lo usan como arma de defensa. Justin Gaethje lo utiliza como defensa, como un recurso, porque él sabe pelear. Tú vienes por encima de mí, hago esto. Tú vienes por encima de mí, te devuelvo el golpe. Ilia Topuria nunca había estado en una pelea de bar. Es alguien que no se había enfrentado a un pace como este y a un nivel en el que alguien estaba dispuesto a que tú le des uno para él date dos. A que alguien esté dispuesto a absorber un golpe tuyo
y devolvértelo para atrás. Otro punto importante es el nivel físico. Contra Max Holloway, Ilia Topuria fue capaz de imponer su físico. Ese right hand que él tiene, en el que lanzaba un overhand, a pesar de que Max era el peleador más alto, entraba de lleno, y Max se lo tragó varias veces, pero entraba de lleno debido a que Max Holloway no tiene esa potencia física para impedir el golpe al mismo tiempo que se echaba para atrás. Contra Gaethje eso no funciona porque Gaethje es más grande. Gaethje, y no más grande de altura, te estoy hablando más grande del físico. Incluso yo creo personalmente que Ilia Topuria es muy pequeño para 155 libras. Creo que tiene el nivel técnico, creo que tiene el poder en las manos para pelear en 155 libras, pero creo que es muy pequeño, tanto de estatura como de potencia física, de fuerza. Charles Oliveira no consiguió dominarlo como dominó a Max Holloway o Michael Chandler, simplemente porque fue bruto, porque Charles es también un peleador bastante fuerte. Y si la versión que peleó contra Chandler o Max Holloway se hubiese presentado en esa pelea contra Ilia Topuria, quizás la historia sería diferente. Pero si mi abuela tuviese rueda, fuera una bicicleta, ¿verdad que sí? Entonces, no. Ilia Topuria fue a esa pelea creyendo que él es alguien invencible. Y cómo no creerlo si es alguien que tiene un récord invicto. Tiene un récord invicto. Nunca nadie te ha presentado un reto en tu carrera. Has logrado finalizar casi todas tus peleas y las que no las has finalizado las has dominado, ¿verdad? Nunca has sentido que te han herido de verdad en el octágono, más allá de esa patada contra Yael Helbel. Y como reaccionaste a esa patada, tienes confianza en que puedes reaccionar a cualquier situación que se te presente. Pues ese no fue el caso anoche, o ese no fue el caso en esa pelea contra Justin Gaethje. Justin Gaethje en su momento lo engañó porque muchos dicen que no tiene IQ. Y era que él le metía el jab y se movía hacia atrás, le metía el jab y se movía hacia atrás. Lo que Gaethje hizo en una ocasión, que esa fue que consiguió el derribo, le metió el jab, Ilia con esa defensa que ya hablé, que se echa para atrás, se tragó el jab y no esperaba la mano derecha que venía detrás. Gaethje le gusta mucho eso, cambiar los ángulos de los golpes o ponerte combinaciones en momentos en que tú no lo esperas. Trevor Whitman hizo un excelente plan de pelea que destruyó completamente el plan que tenía Javier Climent. Utilizaron mucho esa patada harta para ocupar el brazo de poder de Ilia Topuria y para mantenerlo distraído, para que mantenga esos brazos altos. Y lo más importante de esta pelea es que se demostró que Ilia Topuria no tiene ese nivel de invencible, pero que sí que tiene margen de mejora. Tiene esos malos hábitos como los que yo acabo de mencionar que puede corregir y que si los corriges, quizás en el futuro estaremos hablando de un campeón de 3 divisiones. No creo. No creo que, como muchos dicen, llegue a ser campeón en 170 libras, pero creo que puede recuperar el título de las 155 libras. Arman Tsarukyan sería una pelea bastante interesante ahora que tenemos en cuenta que de verdad carece de esa potencia física y de imponerse como él creía que lo podía hacer. Pero mis felicidades a Justin Gaethje. Espero que los fanáticos que vean este video por fin entiendan qué fue lo que realmente pasó en esa pelea. Una vez más, como dije, la pelea contra Max Holloway dejó mucho que ver para Justin Gaethje y estoy seguro que Trevor Whitman analizó esa pelea hasta más no poder. Fue capaz de ver cómo el jab era algo para lo que Ilia era susceptible, cómo Ilia se sobreexponía. De hecho, hubo un momento en la pelea contra Max Holloway que Max Holloway lo estaba liderando en strike totales. Si la ven de nuevo y son justos y honestos, se darán cuenta que Max Holloway ganó los 2 primeros asaltos. Lo conectó más. Es verdad, en el segundo asalto Ilia conectó la mayor parte de golpes de poder, pero la ventaja en golpes totales era demasiado grande y el volumen también. Y muchos de esos golpes de poder que cuentan en las estadísticas de Ilia Topuria son patadas bajas que no tuvieron ningún efecto en Max Holloway. Se tragó muchísimos contragolpes también por sobreexponerse y
La diferencia fue eso. Ilia en 145 libras tenía más potencia que Max Holloway. Creo que en 145 tenía más potencia y creo que en 155 también sería el caso. Más no es el peleador más fornido. Esa es la palabra correcta. No es el peleador más fornido y Ilia podría imponerse. Sin embargo, eso no le funcionó contra Gaethje. Gaethje es un fenómeno, un superatleta. Esa voltereta que la hace, a pesar de la edad que tiene. Y es alguien que sabe pelear. Sabe pelear. Muchos dicen que no tiene IQ, pero Gaethje sabe pelear. Sabe lo que es meterse en intercambios. Sabe cuándo salir de ellos. Sabe cuándo escuchar a su coach. Tiene un instinto para perseguir el knockout. Tiene otro instinto para saber cuándo no es el momento de un knockout. Tiene un buen cardio y aguanta. Sabe aguantar, sabe cuando le toca aguantar golpes, defenderse y resistir el oleaje que le esté mandando su rival. Nada, chicos, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, déjenmelo saber con un me gusta. Déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo con este análisis que hemos hecho, con esta analogía acerca de Ilia Topuria y cómo eh, se traga los jab y se ha vuelto un knockout hunter y irresponsable con su defensa. Ya no tiene esa defensa de péndulo que lo caracterizaba. Esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en la próxima porque esto se acabó.